Alabado sea Jesucristo, amados hermanos. Hoy nos disponemos entonces a dar continuidad a esta formación que hemos venido llevando a cabo, ¿verdad? Esta formación permanente como ministros lectores, ministros de la palabra de Dios. Durante estos días hemos venido hablando sobre la oración cristiana y hemos llegado hasta este punto en el cual ahora nos disponemos a hablar sobre la oración de la iglesia. Esta oración que es tan vital y que, como hemos dicho, tiene un aspecto comunitario, pero a la misma vez se convierte en un aspecto personal, porque a pesar de que yo, junto con toda la iglesia, participo del rezo de la liturgia de las horas, también yo participo de mi rezo personal y mi contacto con la palabra a través de los salmos. Bien, hermanos, entonces vamos a disponernos a orar, hacer una breve oración para luego continuar con este día de formación, ya que hoy queremos compartir con ustedes un poco sobre los elementos de dos de las horas más importantes de la liturgia de las horas, como son laudes y vísperas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos permites en este día poder alegrarnos contigo y encontrarnos nuevamente a través de este espacio formativo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos acompañes, que nos des siempre la fuerza de servirte y amarte constantemente, que a través de este santo servicio, Señor, podamos encontrarte a ti en nuestros hermanos, y a través de la palabra, Señor, podamos tener un mejor encuentro contigo, acercándonos cada día más a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hemos dicho anteriormente, en la formación anterior, de que la liturgia de las horas no es, o mejor dicho, no está privada solamente, ¿verdad?, a los consagrados, a los religiosos, religiosas, seminaristas, sino que es un elemento de oración que está destinado a toda la iglesia. Si sos bautizado, formas parte de esta iglesia, entonces tenés no solamente el derecho, sino también la obligación de rezar junto con toda la iglesia. Sabemos de que tenemos ciertas dificultades, especialmente en nuestros países empobrecidos, para poder adquirir los textos como tal de la liturgia de las horas. Algunos porque son muy extensamente caros, otros porque tal vez no tenemos el acceso, ¿verdad?, de que personas que vayan al extranjero y puedan traer, porque lastimosamente en Nicaragua no tenemos editoriales que se encarguen de realizar libros litúrgicos. Pero tenemos la facilidad hoy en día de adquirir la liturgia de las horas del pueblo, o, mucho más fácil aún, acercarnos a través de los dispositivos móviles que muchas personas de buena voluntad, ¿verdad?, han querido hacer aplicaciones para que nosotros podamos unirnos a la Iglesia Universal a través del rezo de los salmos. Muy bien, hermanos, entonces no tenemos excusa nosotros para decir no puedo porque no se me invita, no puedo porque no se me da la oportunidad. La oportunidad hoy en día la tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos a la oración. Vamos a compartir entonces, hermanos, un poco sobre los elementos de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, especialmente en las dos horas que vamos a compartir hoy, como son laudes y vísperas, que son el eje central de toda la liturgia de las horas, porque con los laudes nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, damos gracias a Dios por el día que comienza, y a la misma vez consagramos toda nuestra jornada y toda nuestra labor a este Dios bueno y misericordioso. Todas las obras que nosotros vamos a realizar se las encomendamos a Él. Y en las vísperas no solamente damos gracias al Señor por el día que ha concluido, sino que es un recuerdo también de aquella última cena, la oblación vespertina de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros también hemos adoptado en nuestra vida. Es por eso también que es muy acostumbrado dentro de la iglesia que la misa se celebre por lo general al caer la tarde, e incluso participar comúnmente de la celebración
de los rezos comunitarios. Muy bien. Otra de las cosas que nos recuerda también la liturgia de las horas en cuanto a las vísperas es confiarnos a que esa luz que hemos visto durante todo el día, que es Cristo mismo, que está resucitado y que lo esperamos constantemente, al abrir nuestros labios y alabar el nombre de Dios con los laudes, vendrá al día siguiente también. Si lo vemos desde un punto de vista escatológico, es lo que nosotros también esperamos constantemente. Ya la redención la tenemos, gracias a la oblación y el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero la llegada, el retorno de ese Señor, es lo que nosotros estamos esperando constantemente. Y es aquí donde viene la parte escatológica del rezo de vísperas. Confiados, sabemos de que el sol se oculta, pero más confiados aún en el retorno de este sol que no tiene ocaso, como lo va a decir el rezo del cántico evangélico de los laudes, como es el Benedictus que vamos a ver posteriormente. Muy bien, hermanos, entonces, uno de los elementos principales que constituye todo el rezo de la liturgia de las horas es la invocación inicial. Cuando se rezan los laudes junto con el oficio divino o el oficio de la palabra, como se le conoce, que son 3 salmos extra de los salmos de los laudes, junto con una lectura del Antiguo Testamento y una lectura de los Santos Padres, entonces se hace el invitatorio. ¿Qué es el invitatorio? Es uno de los salmos, un himno de introducción a todo el rezo de la liturgia. Para esto nosotros hacemos una invocación. Nosotros comúnmente decimos: Señor, abre mis labios, trazando una cruz sobre nuestros labios, porque como es la primera oración del día, es la primera vez que nosotros abrimos los labios, y qué bueno que nuestra oración al iniciar el día sea una alabanza a Dios. Pero cuando se reza solamente los laudes como tal, no necesariamente tenemos que decir esta invocación. ¿Por qué? Porque los laudes sin el invitatorio, ¿verdad?, solamente constituyen la oración como tal, la oración litúrgica canónica de una de las tantas de la liturgia de las horas. Entonces, cuando solamente se rezan los laudes, nosotros decimos: Dios mío, ven en mi auxilio, y nos persignamos, como de costumbre. Terminada esta invocación, se da lugar a lo que sería el himno. El himno es una de las partes fundamentales de la liturgia de las horas, y es importante también, porque el himno es una introducción a la celebración que vamos a vivir. Por ejemplo, si estamos celebrando los laudes, esto tenemos que ver una cosa fundamental, porque no solamente es rezar por rezar, tenemos que conocer muy bien en qué tiempo del año litúrgico estamos, qué celebración estamos viviendo, si es alguna fiesta, alguna conmemoración de algún santo, alguna conmemoración, alguna fiesta o solemnidad de nuestro Señor Jesucristo o de la bienaventurada Virgen María, ¿verdad? Y en base a esto se va a estar haciendo también un himno apropiado, acorde a la celebración que estemos viviendo. Por ejemplo, aunque la liturgia de las horas ya tiene himnos propios para cada día, nosotros también podemos alabar al Señor y agregarle un himno que esté aprobado, por supuesto, por la Conferencia Episcopal, a como también puede ser un canto religioso, un canto litúrgico especialmente. ¿Qué es lo que debe invitar? Por ejemplo, en la mañana hay cantos que nosotros hacemos al iniciar los laudes que nos invitan a despertar, a avivarnos en la fe, a poder salir adelante al encuentro del Señor que ya viene, al día que recién amanece. Y en el caso de las vísperas, los himnos como tal nos invitan al descanso, a dejar las labores del día y prepararnos para el descanso. Hay uno de los himnos muy hermosos que dice: hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, pague los trabajos a tus viñadores. Nosotros recibimos una paga de parte del Señor. Toda la jornada que hemos realizado durante el día, a través del agradecimiento y la oración que nosotros le damos al Señor en las vísperas, el Señor nos retribuye esto que nosotros hemos hecho. Así de que cada una de las horas tiene un himno adecuado para
que nosotros podamos comprender de una mejor manera qué es lo que se está rezando y cómo es lo que estamos viviendo en el rezo. Ahora, se tiene paso después del himno al rezo de los salmos. Yo he dicho anteriormente que los salmos son la oración de la iglesia, ¿verdad? En cuanto a que son una oración de meditación y a la misma vez son una oración hablada. Ahora, ¿cómo comprender los salmos? Los salmos no se entienden sino es a través de mí mismo. ¿En qué sentido? Muchos de los salmos que vamos a encontrar dentro de la liturgia de las horas, especialmente en los laudes, van a ser salmos de alabanza, pero que a la misma vez nos van a llenar de mucha alegría y de mucha emoción. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la invocación, a los salmos como tal, nos vamos a dar cuenta que en los laudes la salmodia consta primero de un salmo matutino, como ya lo he dicho anteriormente, que abarca todo el misterio del sol que nace de lo alto, un cántico del Antiguo Testamento y un segundo salmo de alabanza. En las vísperas encontramos un salmo, o a veces pueden ser salmos extensos que se dividen en dos y se divide en una primera parte del salmo y en una segunda, o dos salmos que también pueden ser de acción de gracias o una alabanza al Señor, y el cántico, que por lo general es de alguna de las epístolas, ya sea de San Pablo a los Romanos, Gálatas, Efesios, etcétera, Santiago, Pedro incluso, o del Apocalipsis, que por lo general los salmos, los cánticos que se hacen del Apocalipsis llevan un sentido meramente cristológico, aunque sabemos que toda la liturgia es cristológica. En este caso, ¿verdad?, tiene como un tono más fuerte dentro de esta realidad. Ahora, después de los salmos tenemos paso a lo que es la lectura breve. ¿Qué es lo que evoca la lectura breve? La lectura breve, al igual que el himno y al igual que los salmos, se rigen conforme el día, aunque dentro del Salterio de las 4 semanas la liturgia ya tiene establecido un trozo de lectura de la palabra de Dios para nuestra meditación. Nosotros podemos, cuando se hace un rezo comunitario, o por ejemplo cuando estamos rezando en la parroquia, se nos ocurre, por decirlo un día, venir y rezar las vísperas el 7 de diciembre, y después de las vísperas hacemos la gritería. Como es un rezo en el cual vamos a participar no solamente nosotros, ministros de la iglesia, no solamente nosotros, miembros de un grupo pastoral, sino que lo hacemos junto con toda la asamblea, es una cuestión abierta. Entonces elegimos no solamente los salmos del día, sino que también podemos elegir una lectura breve apropiada, o podemos elegir el Evangelio del día. Esto lo podemos complementar con una breve homilía, que vendría siendo también un poco de lo que es la explicación de este texto evangélico, de esta palabra también, que no necesariamente tiene que ser un evangelio, puede también ser una lectura del Antiguo o del Nuevo Testamento, pero no un salmo. ¿Por qué? Porque ya los salmos tienen su lugar dentro de la liturgia. Entonces, se tiene espacio a esta meditación de la palabra de Dios y posteriormente un breve espacio de silencio. Pero cuando no se hace una reflexión o una meditación junto con toda la asamblea, y por ejemplo estamos rezando nosotros desde nuestros hogares, o simplemente estoy rezando yo, puedo tomar la lectura breve que aparece ahí y dejar un espacio de silencio más prolongado para mi meditación. Por lo general nosotros, cuando estamos rezando, dejamos esta lectura breve ahí y nosotros reflexionamos sobre esta lectura, ¿verdad?, en un espacio de silencio más prolongado. Y por ejemplo, cuando tenemos el acceso a la lectura patrística, a veces después de la lectura breve damos chance a la lectura patrística, ¿verdad?, en la que también sirve para poder meditar y adentrarnos un poco más a la oración. Muy bien, una vez que hemos tenido este espacio breve, nosotros respondemos a esta palabra de Dios a través de un responsorio breve. ¿Qué es un responsorio breve o qué es un responsorio?
El responsorio es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, antes del Evangelio. El Señor esté con ustedes y nosotros como asamblea respondemos y con tu espíritu. O por ejemplo, lo que hacemos en el prefacio en la liturgia eucarística de la misa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Este responsorio breve que nosotros hacemos dentro de la liturgia de las horas va a ir conforme al tiempo. Por ejemplo, si rezamos la liturgia de la Virgen, el responsorio breve va a ir hablando sobre la fiesta que estamos celebrando, al igual sobre la memoria que estamos celebrando, o si es el caso de las ferias, o sea, los días consecutivos sin ninguna conmemoración, también hay responsorios que ya están establecidos para cada día. Pero, por ejemplo, la liturgia es un poco flexible en este aspecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos rezando junto con toda la asamblea, y pongo el mismo ejemplo que anteriormente con la lectura breve, nosotros podemos también sustituir este responsorio breve por un canto de meditación que sea católico y que esté aprobado por la conferencia episcopal de cada lugar, en este caso la conferencia episcopal de Nicaragua. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque comúnmente nosotros decimos, se hace un canto de meditación y qué sé yo, se me viene a la mente de que podemos cantar, o mejor dicho, a veces en nuestras realidades parroquiales hacemos cantos que no son apropiados para la liturgia, y en vez de adentrarnos al misterio de nuestra fe, nos sacan de ella y nos extraen de ella y nos llevan a otra realidad. Tenemos que saber conocer cuáles son los cantos que la Iglesia expresa, ¿verdad? Ya sean cantos litúrgicos o cantos religiosos o cantos populares de la Iglesia, pero que sean católicos. No vamos a ponernos a cantar un canto de la Iglesia protestante o de la Iglesia adventista o de la Iglesia luterana, etc. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros propios cantos. Ahora bien, esta respuesta que se da con el responsorio breve es respuesta a la palabra de Dios. Eso es como querer decir, Señor, sí entendí lo que me quisiste enseñar a través de esta palabra, y yo por eso te alabo y te bendigo con este pequeño responsorio o con este canto, ¿verdad?, que es dado para ti. Terminado el responsorio breve, tiene lugar, ¿verdad?, lo que es el cántico evangélico, tanto en laudes como en vísperas. Este elemento solo lo encontramos en los laudes y en la víspera. En las horas menores, no. Por ejemplo, me refiero a las horas menores a las sexta, intermedia y nona, porque las completas tienen su propio cántico evangélico también, aunque es de manera más breve, un poco más reducido. Pero posteriormente lo vamos a explicar. Entonces, para los laudes utilizamos el cántico evangélico que nosotros se le llama dentro de la iglesia, y la liturgia así lo propone, como el cántico del Benedictus. Y para la víspera se conoce, ¿verdad?, el cántico del Magnífica, del cántico evangélico del Magnífica. Ambos cánticos alaban el nombre de Dios y son una acción de gracias al Señor. Por ejemplo, el cántico evangélico de los laudes evoca no solamente la presencia del sol que nace de lo alto y que viene a iluminar las realidades del mundo, sino que evoca también la presencia redentora del Mesías dentro de nosotros, en nuestra vida y en la vida del hombre. Y en el caso del Magnífica, como ya tal vez lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es el cántico de la Virgen, el cántico de María. Y este cántico de María no solamente expresa la acción de gracias al Señor, sino que expresa la humildad de la Virgen, expresa también la grandeza que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, criaturas que tal vez inmerecidamente, pero que el Señor así nos ha querido y nos ha amado. Ambos cánticos, repito, expresan la acción de gracias y la alabanza al Señor. Ambos cánticos también están precedidos por antífonas que se dicen al inicio y al final del salmo. Una de las cosas que acabe recargar también, y es que al igual que en los salmos junto con el cántico, al finalizar cada uno de estos, ¿verdad?, se hace la doxología del Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, invocando a la Santísima Trinidad. Ahora bien, terminado el cántico evangélico,
se procede con las preces. Otro elemento que solamente lo encontramos en laudes y vísperas. Las preces, la oración de los fieles, las peticiones, como nosotros le conocemos, de los laudes, son peticiones que nos invitan a consagrar el día. Consagramos el día a Dios, nuestras acciones, nuestros trabajos, todas las cosas que nosotros vamos a realizar, solamente para Él. En este momento no es momento para pedir por mi conversión, no es momento para pedir por mi salud, no es momento para pedir por el fulanito o la fulanita. Es para dar gracias a Dios. Es para darle gracias al Señor y para consagrar el día, todas las acciones que yo voy a realizar. Hay una de las tantas preces que aparecen allí que a mí me gusta tanto. Señor, que en este día todas las personas que se encuentren con nosotros puedan ver en nosotros reflejados tu rostro, reflejados tu amor, parafraseando un poco. Ahora, las vísperas, además de tener esta característica, también las preces de la acción de gracias, aquí sí es un espacio de petición. ¿Por qué? Porque recordemos que al inicio yo decía que las vísperas son una oblación, lo que nosotros ofrecemos al Señor. Pues estas vísperas también, en las peticiones, es donde nosotros tenemos el espacio para pedir. Y entonces aquí pedimos por los enfermos, pedimos por los cristianos perseguidos, pedimos por el Papa, pedimos por la Iglesia Católica en general, pedimos por nosotros mismos. Incluso la liturgia siempre deja el espacio para pedir por los hermanos difuntos. Esta es una de las características también que vamos a encontrar dentro de las preces de la liturgia de las horas, pero solamente en las vísperas. Ahora, la oración, la petición de la oración de los fieles concluye a modo universal con la oración y la petición por excelencia al Padre, con el rezo del Padre Nuestro. Entonces, en pocas palabras, con el Padre Nuestro nosotros recogemos toda la oración que hemos venido realizando dentro del rezo de la liturgia o del rezo de la hora, ya sea laudes o vísperas, y hacemos toda una colecta de esa oración y sirve como oblación al Señor. Si es en el día, para consagrar el día. Si es en la tarde, las peticiones que la misma liturgia nos propone y las que nosotros también agregamos a este rezo. Ahora, cuando hacemos un rezo de manera comunitaria, también damos un espacio para que los hermanos que estén con nosotros en la asamblea tengan oportunidad de participar. La liturgia, por lo general en las rúbricas, que son las letritas rojas que en todo libro litúrgico deben existir y siempre están y tenemos que respetar, ahí aparece un espacio donde dice se pueden agregar las intenciones particulares. Entonces, quien está presidiendo en ese momento la liturgia de las horas, el rezo de la liturgia, dice podemos participar. Entonces, en ese podemos participar, nosotros podemos hacer no solamente nuestra oración de manera mental, sino también exteriorizarla y hablar y pedir directamente. Yo pido al Señor en esta tarde por mi familia, yo pido al Señor en esta tarde por fulanito de tal que se encuentra en una situación de crisis, por su salud, por esto, por lo otro. Esa es una de las cosas maravillosas que tiene la liturgia de las horas. Ahora, una vez que concluye el rezo del Padre Nuestro, la oración dominical, como comúnmente se le dice en la liturgia de las horas, se concluye toda la oración con un rezo, con una oración. Comúnmente en los textos eucológicos de la misa, que son las oraciones, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión, el sacerdote hace una invitación o una aclamación, a como lo querramos ver. Y comúnmente dice, o hace una invitación, mejor dicho, y nos dice, oremos. Esa invitación posteriormente se hace un espacio breve de silencio antes de que el sacerdote eleve las manos y recite la oración. En este caso, en cuanto a las vísperas y los laudes, sí tenemos la oración, pero no tenemos nosotros esa invitación. No tenemos esa invitación que está destinada solamente para los rezos de las horas menores, como son sexta, nona y tercia, e incluso también dentro de las completas. Así de que estos espacios, o mejor dicho, estas oraciones sí van presididas por el oremos, pero las de las laudes y las vísperas no. Ahora,
finaliza nuestro rezo de la liturgia con la aclamación final. Por ejemplo, si nosotros somos quienes estamos rezando a modo personal y ¿verdad? Estamos solamente nosotros o estamos solamente con nuestra familia, nosotros podemos concluir con la fórmula que aparece en la liturgia. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando es un ministro consagrado, sea un diácono, sea un presbítero o sea un obispo, estamos obligados, bueno, en el caso de los ministros, ¿verdad? Están obligados a concluir el rezo con la bendición común, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, etc. Y concluye de esta manera porque está presidiendo un ministro sagrado, ¿verdad? Un ministro consagrado al Señor, y esta es la forma más ideal de concluir, a menos de que tenga algún impedimento por el cual no se pueda hacer en ese momento la bendición, o incluso cuando se ha rezado con el Santísimo expuesto para nosotros, se hace la bendición con el Santísimo. Ahora, para finalizar, ¿verdad? En el caso de nosotros los laicos, nosotros no decimos podéis ir en paz o podemos quedar en la paz del Señor. No, simplemente concluimos con la fórmula que aparece en la liturgia, pero en el caso de los ministros, despiden a la asamblea de la manera acostumbrada. Pueden ir en la paz del Señor, o para vivir y compartir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir y permanecer en la paz del Señor. Pero esto está destinado solamente al sacerdote, a los ministros del altar. Muy bien, hermanos, pues hasta acá tenemos un poco la estructura de los elementos que constan o que conforman la liturgia de las horas para las 2 horas canónicas de laudes y vísperas. En la próxima sesión vamos nosotros a continuar con esta formación y vamos a tomar prácticamente las otras horas que nos hacen falta: tercia, nona y sexta. Y también vamos a hacer las completas. Así de que, aunque las completas deberíamos de dividirla de estas 3 horas porque tienen elementos similares a laudes y vísperas, pero están un poco disociadas de las otras horas menores. Así de que, hermanos, agradecerles siempre, ¿verdad?, por este espacio, y a todos los que comparten este video, a todos los que siempre están pendientes de este canal, ¿verdad? Sepan de que lo hacemos con todo el cariño, junto con todas las personas que colaboran para que esto pueda seguir, porque esta empresa es de Dios. Esto no lo hacemos con ningún sentido de vanagloria, tampoco lo hacemos con un sentido de vanidad, simplemente lo hacemos porque así lo quiere Dios, así nos lo ha permitido, nos dio la idea y ahora eso es lo que estamos haciendo. Así de que, hermanos, se les lleven nuestras oraciones y también recen por nosotros. Digo nosotros porque este proyecto, como les digo, no solamente lo hago yo. Detrás de esta cámara hay también personas en la edición, en la grabación, a veces me toca grabar solo, a veces grabo acompañado, a veces también personas que ayudan, por ejemplo, con el suministro del internet para poder realizar todas estas cosas, pero verdad, esto lo hacemos con todo cariño para honra y gloria de Dios. Recen por nosotros, que también nosotros rezamos por ustedes. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos.